Listo, Algo así. continuamos con esta segunda parte. Ahora vamos a abordar el tema de la predestinación. Y yo quisiera escucharles a ustedes qué es lo que a cada uno, una vez más, a cada uno, qué entienden sobre predestinación. Brevemente, ¿no? ¿Qué entienden? Una explicación breve. Cada uno me tiene que explicar qué entienden sobre predestinación. ¿Qué entendemos sobre predestinación? Yo entiendo por predestinación a lo que Dios ha anticipado antes. ¿Mm? ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿A otros compañeros? Julio, Sol, Zulín, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por predestinación? Según el concepto bíblico, ¿no? Bueno, la definición de predestinación es predestino, ¿no? Pero el concepto bíblico, Claro, también podemos decir que es el acto de Dios, el acto de Dios anti, anticipadamente, ¿no? Es el acto de Dios a todo de todo ser humano, con el plan de su salvación. ¿ya? ¿Qué dicen los compañeros? Es pastor lo que Jesús hizo en la cruz y ¿Ya? todas las cosas que él ya tenía diseñadas para nosotros, para salvarnos, para volver a unirnos a Dios. Ujú. ¿Ya? Muy bien. El resto, por favor. Sí, yo pienso también, pastor, que es el conocimiento de Dios de lo que va a suceder en el futuro. Es su voluntad, ¿no? Su voluntad eterna en el tema de la salvación, la voluntad, ¿no? El conocimiento del hombre y su plan de salvación, por ejemplo, desde el comienzo, ¿no? Desde el principio. Eh, por ejemplo, muestra a Jesús un acto de conocer lo que va a suceder cuando le dice a Pedro, por ejemplo, ¿no? Que le va a negar 3 veces. O cuando le dice también, el diablo te va a zarandear, pero yo he orado por ti para que eso no te pueda acontecer o para que te fortalezcas, ¿no? Entonces, Pedro no entiende eso, dice, no, Señor, yo te voy a seguir hasta el final, ¿no? Y como decir, ya Dios, Jesús, sabía lo que iba a pasar, ya sabía lo que iba a suceder. Ya, Entonces, yo entiendo predestinación, eso, ¿no? El destino que van a suceder las cosas de antes, el conocimiento de Dios de lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Para nosotros. ya. Muy bien. Entonces, Zulín, Adrián no está, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Se ha desconectado. ¿Aló? ¿Se me escucha ahí? Sí, pastor, sí. Y ahorita voy a probar otra cosa. Por favor, confírmeme si se escucha. Está fallando mi conexión del otro lado. Ya. Bueno, eh, ya. A ver, voy a pasar una diapositiva.
A ver, vamos a ver el tema de la predestinación. Ya, muy bien, predestinación. El texto bíblico, o sea, cuando hablamos de predestinación, nos vamos a encontrar con personas que sí creen en la predestinación, ¿no? Creen en la predestinación, pero eh, hay una doctrina que nosotros tenemos en la iglesia presbiteriana, las iglesias reformadas, principalmente, de una doble predestinación. Es el concepto que tienen que entender. O sea, ¿la doctrina de la predestinación existe en la Biblia? Sí, sí existe en la Biblia. En ese aspecto estamos de acuerdo todos. Las dos posturas que se oponen uno al otro es, bueno, los que dicen ser calvinistas, ¿no? Que son la postura de la reforma, y los que son arminianos. Ahora, son dos posturas. ¿Qué dice el calvinismo? Dice que ambos creen en la predestinación, Dios ha predestinado, sí lo creen. El problema es que existe está en que los reformados o calvinistas también dicen que hay dos formas como Dios predestina. Unos predestina para salvación y otros para condenación. Ahí está el problema. Los arminianos dicen no, que Dios no ha predestinado gente para salvación, para perdición, ¿no? Si no, no tiene sentido el evangelismo, un montón de cosas. Ahí lo vamos a revisar, pero vamos a empezar a descubrir bíblicamente qué es lo que dice la Biblia. El pasaje que habla sobre la predestinación está en el pasaje de Efesios capítulo 1 y en Romanos 8:29. Vamos a ver primero Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer eso? Efesios 1, de 3 al 7. Está en la pantalla. Pastor, yo lo leo. Sí, por favor. Dice Efesios 1, 3 al 7, dice, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ese, ese texto es el texto del Nuevo Testamento que habla de predestinación. Ahora, algunos cuestionan la traducción, no es predestinado, se hubiera puesto otra cosa, pero esa es una discusión un poquito más, pero sí aparece la palabra predestinación y también aparece en Romanos 8:29. No he podido poner el texto, ¿alguien puede leer de la Biblia? Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, pastor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien.
Entonces, dice la palabra que eh, la palabra predestinación, ¿no? Entonces, sí es un texto que se aparece en la Biblia, y la doctrina bíblica de la predestinación enseña que Dios elige personas. O sea, la predestinación habla de otra doctrina, que Dios elige personas. Ya habíamos visto el caso de Jacob y Esaú, ¿no? Los dos van a nacer, pero elige a quién. Jacob. Lo elige a él en ese momento, lo elige para que él cumpla, pero eso ya estaba predestinado. ¿Por qué? Porque Dios ha decretado de esa forma, que la descendencia en este caso, de Abraham, después de Isaac, el que va a ser el sucesor, ¿quién es? Jacob, aún a pesar que Saúl es el mayor y tiene la primogenitura, que de alguna otra forma, a través de engaños, Jacob compra la primogenitura. Bueno, no engaños, sino una artimaña, ¿no? Y Esaú la vende. Y dice la Biblia que cuando se dio cuenta Esaú, ni aun con lágrimas y ruego y súplicas, pudo recibir la bendición de la primogenitura. Entonces, en Hebreos dice que la despreció, ¿no? Esaú la despreció. Pero lo que podemos ver es que Dios elige, este es un ejemplo. Muy bien. Entonces, el otro punto en la predestinación es que Dios es el autor de la predestinación, porque Él eligió y predestinó a los creyentes. Dios es el autor. Y el apóstol Pablo escribe sobre esta doctrina. Entonces es una revelación que Pablo la capta y la entiende y explica esa doctrina. Ahora, la forma como Dios escoge es interesante porque Dios escogió en amor a Israel y los escoge entre todas las naciones, ¿no? Ahí están los textos bíblicos. También eligió al Mesías, ¿no? Jesús, el elegido, ¿no? Una vez que Dios también eligió al Mesías, Jesús, que es el elegido, escogió a sus discípulos, a los 12, para que pertenecieran a él en lugar del mundo. Ahora, si recibiéramos lo que merece cada uno por su pecado, seríamos todos condenados. Pero Dios, en su gracia, nos eligió a nosotros, quienes no lo buscábamos, y nos dio lo que no merecíamos, ¿no? ¿Qué nos dio? La vida eterna. Esto es importante en la predestinación. Entender que todos, ¿qué merecemos, hermano? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Según ese texto, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte, la condenación. Todos. Nadie puede reclamar salvación por obras. No existe. Ahora, todos merecemos que seamos condenados. Ese es el punto. Pero Dios, bajo su gracia, elige a los creyentes. En este caso, nosotros, todos los creyentes. Quienes no lo buscábamos, porque no hay quien busque a Dios. A ver, hermano Javier, ¿por qué? ¿Cuál es la condición del creyente sin Cristo? Efesios 2:1. Efesios 2:1. Sí. ¿Cuál es la condición de la persona sin Cristo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya, El salario del pecado es la muerte. El ya, muy bien. pecado, Pero ¿cuál es nuestra condición? muertos, Antes, sin muertos, Cristo, muertos. muertos en nuestros Una delitos. preguntita para todos, simplemente para que ustedes aprendan cómo. O sea, si estamos muertos, ¿es posible que un muerto busque a Dios? No puede. Entonces, desde ahí, cualquier estructura que el hombre pueda elegir a Dios y determinar, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está muerto. El problema es que el arminianismo piensa que el hombre en él hay algo bueno. Eso es lo que Jesús Adrián Romero en estos tiempos está hablando. Hay algo que él comenta, Jesús Adrián Romero, el cantante, ¿no? Dice que dentro del hombre hay algo que lo hace bueno. Todos tenemos algo bueno. Pero la Biblia dice que estamos muertos. Total. ¿Quién tiene la razón? Arminio, Jesús Adrián Romero,
o la Biblia. Entonces la Biblia dice que estamos muertos. Entonces, el que está muerto puede elegir, el que está muerto puede tener fe, el que está muerto puede decidir. No, está muerto espiritualmente. No tiene la capacidad para saber el bien y el mal. Muy bien. Nos eligió a nosotros, quienes no lo buscábamos, y nos dio lo que no merecíamos. ¿Qué no merecemos? La vida eterna. El Señor nos da así. ¿Por qué? Por gracia y misericordia. Pero no es que merecemos. Uno de los problemas de los cristianos es que queremos reclamar derechos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Los cristianos que queremos es reclamar derechos. No sé quién nos ha enseñado, pero en estos tiempos hay que reclamar tus derechos. Tú tienes el derecho de ser hijo de Dios. No tenemos el derecho. Ahora, que el Señor nos los dé es por gracia y misericordia. Porque si es un derecho, entonces Dios cumple nuestras peticiones. No. Dice el texto de Efesios 2:1 que estamos muertos, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En Cristo es que tenemos vida, pero nuestra condición era muertos. Con Cristo, vida. Entonces necesitamos de Cristo para que nos dé la vida, y en eso viene la regeneración, habíamos visto, y como la persona regenerada ahora recibe el llamamiento, pues puede recibir el llamado, puede responder con fe, pero antes no puede responder con fe. El arminianismo y los que creen en las obras, que el hombre tiene libre albedrío de recibir o no al Señor, que ese es un mal entendimiento. Después vamos a ver el tema del libre albedrío. Entonces, la idea es que no merecíamos la vida eterna, pero Dios nos la da. Algunos, obviamente. Antes, hermano Julio, hablaste sobre Judas. ¿Dónde creen que está? ¿Dónde está ahorita Judas? Hijo de perdición, dice que era. O sea, Claro, en el evidentemente infierno. que está condenado, está perdido. Era un perdido. Estaba entre los suyos, pero no era contado, pero no era de ellos. Entonces, era un hombre que fue guiado por Satanás. Entonces, él está condenado. Y si sabemos que hay un condenado, hay varios en la Biblia. Entonces, hay un infierno. Entonces, un infierno, si todos van a salvarse y todos pueden tomar la decisión de salvarse, ¿de qué significa la muerte de Cristo, la fe, tema, ¿no? Y la preservación tiene que ver con eso. Entonces, nuestra salvación se basa en la misericordia. Esto es importante, hermanos, tomen nota. La salvación se basa en la misericordia e iniciativa de Dios. La elección se basa en la presciencia de Dios. De ciencia, ¿no? Presciencia, o sea, Él Ah, conoce exacto. antes, preconocimiento, ¿no? Y Él elige a los que Él ya sabe. Ahora, ¿cómo es eso? Eso es misterioso. ¿Por qué lo hace así? Así es. Y nosotros vemos, sí, sí lo hizo, sí lo hizo. Eso es lo que tratamos de explicar con la predestinación. Ahora, el lenguaje del Nuevo Testamento con respecto a los elegidos es mayormente plural. También enseña la elección individual, pero principalmente plural, por lo que la elección es tanto colectiva como personal. Decide salvar al pueblo de Dios, ya muy bien, pero decide salvar personas también. Eso es lo que se trata de decir acá. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Combina la elección y la unión con Cristo. O sea, la elección te elige para unirte a Cristo. O sea, ambas cosas van de la mano. Dios no elige a alguien y no está en Cristo. Ujú. Dios no elige a alguien y esa persona dice, bueno, sí, Dios me elegí, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Y ese es un pensamiento en estos tiempos. No, sí, yo puedo ser cristiano, pero tener mi relación con Dios a mi manera. Leo la Biblia, aplico todo, pero no necesito ir a la iglesia. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque si Cristo, él es un cristiano, se ha unido a Cristo, Cristo es la cabeza de qué? De la iglesia. Ya, es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Entonces, sería
una especie de cualquier parte del cuerpo, no sé, una mano andando por la calle. Y eso es imposible. Tiene que estar unido. ¿Cómo nos unimos a Cristo? A través de la iglesia, ¿no? Entonces, el tema de la elección va en relación a la unión con Cristo. Efesios 1:4, 2 Timoteo 1:9. Entonces, podemos entender que Dios nos eligió, ¿para qué? Para salvación. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes para qué creen que nos eligió el Señor? Dice la palabra para toda buena obra. Ya, pero eso viene después. Pero Claro, ¿para qué nos elige? Para salvarnos. salvación. No nos elige para otra cosa. O sea, el Señor necesita de nosotros, no. Nosotros necesitamos de Él, sí. Entonces la iniciativa es de Él. Salvarnos porque estamos muertos. Entonces, si alguien dice, Dios me eligió porque ese sabe enseñar. Ah, por eso lo eligió. Entonces, la salvación es por obra, por un mérito. No, Dios lo eligió porque sabe cantar. No, no lo eligió por eso. Lo eligió por su gracia y misericordia. ¿Sí? Entonces, ahora, si Dios elige para salvación, ¿cuándo lo hizo? Es la segunda pregunta. Lo ha hecho antes de la creación. Ahora, también planteó los medios para salvarnos. ¿Cómo fue el medio para salvarnos? Enviar a su Hijo Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, a morir. ¿Eso está predestinado? Sí. ¿Que iba a morir? Sí. Ya las profecías, como el Salmo 22, ya habla de eso, ¿sí o no? Pero ¿estaba profetizado resucitar? Sí. ¿Estaba predestinado enviar al Espíritu Santo? Sí. ¿Para qué? Morir, resucitar y enviar al Espíritu. ¿Para qué? Para Salvar. unir. Este concepto es clave. Unir a quienes, a los creyentes con Cristo en la salvación. Ese es principalmente el aspecto de todo esto de la predestinación. En el Ahora, versículo 5, pastor, nos aclara también ahí. Efesios 2:5 también es amplio para entender un poquito más. ¿ya? ¿Puedes leerlo, por favor? Pero vamos al contexto. Del 4 dice, pero ¿Ah? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Uh-huh. Por 2, 8 y 9 viene más adelante, ¿no? Sí, sí. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Qué cosa? La gracia, la fe, es un don de Dios que proviene de Dios, no proviene de nosotros, ¿no? Entonces, um, eh, Dios nos elige para salvación, lo hace antes de la creación, pero también, ¿qué dice la predestinación? Que planeó, ya predestinó los medios para salvarnos, ¿sí? ¿Cuál es el medio para salvarnos? Cristo. Sí. Su obra en la cruz, morir, resucitar y enviar al Espíritu Santo. ¿Con qué finalidad? Unir a los Sí. creyentes con Cristo en la salvación. A través de su Ese es Espíritu. el punto, ¿sí? Muy bien, gracias por el texto. Dios nos eligió para la salvación antes de la creación. Esto es importante, ubicando la elección en Dios, no en nosotros. ¿Quién elige? Dios, no nosotros. La salvación es de Dios. ¿Por qué? Porque por medio está la gloria de Él. No es la gloria de la iglesia, la gloria de un buen predicador es la gloria de Dios. Dios es el que salva. Pablo remonta nuestra elección al amor, la gracia y la misericordia de Dios y también a su propósito o voluntad. Ahora, Pablo también da las razones negativas y positivas para la elección. No se basa en el deseo o esfuerzo humano. Eso es importante. La elección del Señor no se basa en el deseo. O sea, yo a hermano Javier lo quiero mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues me hace reír, yo veo que trabaja. Ese no es el motivo por el cual elige a Javier, ¿no? O de repente Adrián, ¿no? Ese Adrián en su iglesia trabaja bien, saca adelante, bien cumplido, obediente. Vamos a salvarlo, Adrián. Dios no dice así, ¿no?
No, es un buen hijo es, ¿no? Ya, lo voy a salvar. No, o sea, no es por esfuerzo humano, sino porque Dios es misericordioso. Por eso que a veces uno ve y dice, "¿Pero ¿cómo puede ser que Dios haya salvado a ese perdidazo, no? No, lo salva. ¿Por qué? Por misericordia. Y eso lo hace porque le dio pena. No, no, no. Ya lo ha planificado el Señor. Ya está predestinado. ¿Sí? Entonces la elección tiene su base en el propósito suyo, el de Dios y la gracia de Dios. Primero, segundo de Timoteo 1:9. ¿Quién puede leer ese texto, por favor? Segundo de Timoteo 1:9. El pastor dice, segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, esa palabrita propósito suyo es de Dios. O sea, la elección tiene su base en el propósito de Él, no de nosotros. Y la gracia de Dios, ¿no? Entonces, Dios nos predestina y nos elige para eso. Muy bien. Ahora, vamos a observar cuáles son los propósitos de la elección. Ahí están los textos bíblicos, pero vamos a leer rápidamente para pasar a otros aspectos también, ¿no? Entonces, en Efesios 1:4 dice que para hacernos santos, para eso nos elige, para ser su pueblo santo, pueblo adquirido, ¿no? Nación santo, ¿no? Hacernos santos, Efesios 1, ¿no? Eso es, o sea, Dios nos llama ¿para qué? Para vivir como queramos. Si alguien vive como le da la gana, entonces Dios no lo ha llamado, porque Dios ha llamado para que seamos santos, ¿sí? Entonces, en este tiempo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿para qué vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Para santificar a los creyentes, ¿sí? También el otro propósito por el cual los elige es estimular la seguridad de la salvación. El texto de Juan 10 dice que estamos en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la elección? Conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29-30, ¿no? Otro propósito de la elección es fomentar las misiones, ¿no? De ir y empezar a hacer las misiones. Para eso nos eligen. Entonces, ya van 4 propósitos, ¿no? ¿En cuánto de esto estamos nosotros participando? Santidad, estamos seguros de nuestra salvación, estamos creciendo a la imagen de Cristo, estamos en la iglesia juntamente con los hermanos promoviendo el tema de las misiones, el evangelismo. Muy bien, pero también hay un quinto propósito, producir alabanza, ¿no? Debemos producir alabanza, ¿no? Para alabanza de la gloria de nuestro Señor. Pero también un propósito de la elección es la humildad, hacernos humildes, dependientes. Somos gente que dependemos del Señor. Dios nos ha elegido para eso. La humildad tiene que ver con dependencia, ¿no? Eso es la dependencia, la humildad, ¿no? Confiamos en Dios, ¿no? ¿Qué más también? El servicio renovado, ¿no? El propósito de hacer un servicio al Señor y ese servicio se renueve constantemente, ¿no? No es que cuando decimos un servicio, bueno, empieza 1 año, 2 años, lo sirvo al Señor, no. Un servicio renovado indica, ¿no? Cumplo una parte, continúo, renovado. Y también nos llama para un evangelismo apasionado, no cualquier evangelismo, sino un evangelismo apasionado, donde hablemos la palabra de Dios, como dice Pablo en Romanos 1:16, ¿no? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente del judío y también de los gentiles, ¿no? Muy bien, y el fin último de la elección o predestinación no es nuestra salvación. Si bien es cierto, es un propósito nuestra salvación
y esas son las características que hemos visto, sino que el fin último, principal de su elección o predestinación es su gloria. La gloria de Dios está en el medio, está en el centro. Entonces la elección, ¿qué hace? Mantiene la responsabilidad humana por la fe y la necesidad del evangelismo y las misiones, ¿no? Entonces, ese elemento de la responsabilidad por mantenernos nosotros en esa fe y, y esa responsabilidad de cumplir el evangelismo y las misiones. Eso es importante, ¿ya? Entonces, no solamente nos elige, yo soy elegido, no, tiene que tener esas características que hemos visto acá, ¿no? Entonces, este es un pequeño análisis, porque a veces pensamos que la elección no tiene evidencia, ¿no? Pero notamos bíblicamente que sí tiene, ¿no? Los propósitos de la elección. Vamos a ver cuál es el significado de la predestinación. El primer significado de la predestinación es trazar un destino de antemano. Simple, ¿no? ¿No? Antes, el destino adelante. Entonces, es trazar un destino de antemano. Ya está todo trazado. Eso es predestinación, como se ve en la Biblia, ¿no? Y se refiere al plan soberano de Dios para con los hombres, decretado por él en la eternidad. Mira, acá viene el tema de la doctrina de los decretos de Dios, la elección y la predestinación. Entonces, ¿hay un plan soberano de Dios? Sí. ¿Y a quién va dirigido ese plan? A los hombres. ¿Cuál es el plan soberano de Dios para los hombres? ¿Alguien me puede decir? Por favor, participen. ¿Cuál es el plan soberano de Dios para con los hombres? Dios tiene un plan. La salvación. La salvación. Ese es el punto principal. Él va a hacer varias cosas en nuestras vidas, pero el plan que Él tiene es salvarnos. Pero ¿para qué nos salva? Para alabanza y gloria de Él. O sea, por eso que cada persona que se salva, según la parábola del Hijo Pródigo, hay fiesta en el cielo. Y los ángeles, ¿qué están haciendo? Están mirando la obra de redención en la tierra. Están mirando cómo nosotros estamos y la obra, cómo se convierten las personas. Y ahí es cuando Dios es glorificado. Esa es la gloria de Dios, salvar a la humanidad. Está en medio de su gloria. Entonces, y eso ha sido decretado por Él, ¿cuándo? En la eternidad. ¿Cómo vamos a entender la eternidad? Simplemente el concepto nos ayuda, pero la eternidad tiene que ver con Dios y que Él es un Dios eterno y yo lo ha planificado. Ahora, predestinación no es un sinónimo de elección, cuidado. Predestinación es una cosa, elección van en relación, pero no es sinónimo de elección. El término elección se usa en la Biblia para señalar específicamente a un aspecto de la predestinación. ¿Qué cosa es la elección? Es un aspecto de la predestinación. A ver, que aquí tenemos, voy a preguntarle a alguien ahí para ver si estamos. A ver, Adrián, ¿qué cosa es la elección? ¿Aspecto de qué cosa? La elección es un aspecto de qué doctrina. Adrián, ya se quedó dormido, creo, muy tarde. Muy bien. Julio, ¿cuál es el aspecto de la elección? ¿Es un aspecto de qué cosa? La elección. ¿Es un aspecto de qué doctrina? Acá está. Estamos tratando. ¿Se me escucha? Estaba sin audio. Sí. Es un aspecto de la predestinación. Ahí está. ¿No? Simple. Entonces, esto es importante. ¿Son sinónimos elección y predestinación? No. ¿Van relacionados? Sí. ¿Cuál es la relación? Es que la elección es un aspecto de la predestinación.
Entonces, ojo, ojo, por favor. Entonces, ¿qué cosa es primero, la elección o la predestinación? Primero es la elección. La elección, no, la No, predestinación, Ese es la primero es la predestinación. predestinación, porque es de antemano. de mano, ya, y luego. De antemano está predestinado. ¿Y qué hace Dios? Empieza a elegir. Después es la elección. Efesios, claro. ¿Y después qué será? El llamado. Eso Ya. lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Muy bien. Entonces, este término posee una connotación positiva, mientras que la predestinación también incluye a los que se pierden. Entonces, Dios elige, y esa es una connotación positiva, ¿no? La elección, porque la elección es como que uno está en la banca, ¿no? A los que les gusta jugar pelota, están esperando para jugar, y alguien lo elige, ¿no? Uy, te eligieron, ese es positivo, sí. Que no te elijan, para la persona de repente ni cuenta se da, el que está muerto, escúchame, el que está muerto ni cuenta se da, pero si está vivo sí se daría cuenta, pero en este caso Dios elige a los que están muertos. Julio, ¿para qué elige el Señor? Si están muertos, ¿para qué los elige? Lo contrario a muerto. ¿Qué cosa es? Está apagado tu audio, por si acaso, Para darnos vida. para darnos vida. O sea, estamos respondiendo solamente con la Biblia. ¿Te das cuenta? O sea, no necesitamos hacer más, sino nosotros estamos muertos. Dios nos elige cuándo, después que ha hecho el plan. Tiene un plan y ahí elige La elección. la elección, Pues ¿no? nos llama. Ahora, ¿el llamado es antes o primero es la elección? El llamado es después. Ah, O sea, Dios nos elige y ahora nos llama, La elección. Y luego es ¿no? el Y de llamado. ahí va a venir una serie de cosas. Ahora vamos a ver. Pero siempre, ¿qué cosa es? Primero es la predestinación, Elección. después es la elección. Muy bien. elección y Entonces, llamado. la predestinación incluye, ¿qué cosa? A que se pierde. O sea, si no elige, no llama. O sea, la predicación responden los que han estado predestinados. Ujú. Han estado predestinados, ahí empieza la elección. Dios va a elegir, sí, tú no. Todos pueden escuchar, pero Dios decide tú sí, tú no. Y si Dios decide eso, Dios llama, el llamado eficaz, ¿no? Bueno, eso hay una controversia en la doctrina de la predestinación, hay una controversia en la doctrina de la predestinación, ¿no? Y la controversia es en base, hay dos preguntas, ¿ya? ¿En base a qué Dios elige a algunos para salvación? ¿Cuál es la base de la elección? ¿Alguien sabe? La predestinación. ¿Cuál es la base que Dios elige a algunos para la salvación? ¿Por qué elige? O sea, ¿cuál es la base de la elección? ¿En qué se basa Dios para elegir a algunas personas para salvarlos? ¿En qué se basa? ¿Qué ve? ¿Qué hace? ¿Cuál es la base? Dios elige, ¿sí? Ya saben. Pero ¿cuál es la base de su elección? Que nadie lo mencionamos, ¿ah? Por su gracia, Acuérdense, por están gracia, muertos. ¿Ah? por gracia. Por gracia. La base de la salvación es por gracia y misericordia. No es por obras. Nos elige por su gracia. Pero ya están predestinados, sí, ya están predestinados. Ya están en el libro de la vida. Cuando dice pastor, yo tengo misericordia de quien yo quiera tener Así misericordia. es correcto. Eso es así. Yo tendré misericordia de quien quiera. La segunda pregunta es, pero acá la controversia está en estas dos preguntas. ¿En base a qué Dios elige a algunos para salvación? Ese es el punto de la controversia. O sea, ¿por qué he elegido estas dos preguntas? Porque esto nos ayuda a entender la doctrina y no estar con ese problema de, no, que Dios ha predestinado, que algunos para condenación, no, cómo Dios va a condenar a las personas, no. Dios quiere que todos sean salvos. Ese todos, ¿qué significa? Entonces, otra pregunta. ¿En base a qué Dios elige a algunos para salvación? La gracia, la Gracias. misericordia, las obras
que Julio haya elegido salvarse, tiene libre albedrío, entonces él eligió, bueno, es más inteligente, escuchó el evangelio y dijo, esto me conviene, pero se olvida que la condición es que estamos muertos. ¿Cómo puede elegir o decidir un muerto? Un muerto simplemente lo tienes que enterrar, a menos que, a menos que puede pasar, este hermano Javier, A menos que él haya llamado, pues. ya, A menos que tengan vida. a menos que haya un plan. Antes que Dios ha predestinado a fulanito de tal que es creyente. ¿Y por qué motivo? La gracia y la misericordia de salvarlo. Porque si hay gente que a los que no salva, entonces ¿qué son? ¿Se les escapó a Dios? No, Dios es soberano. Entonces ha predestinado a unos para salvación. Y si solamente salva a algunos, el resto, condenación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, depende la elección de que nosotros cumplamos con ciertas condiciones o depende enteramente de la soberana. Me faltó la I, ¿no? La soberana, no falta nada. Soberana voluntad de Sí, Dios. está bien. ¿Sí? Depende de la soberana Soberanía. voluntad de Dios, pues. Soberana voluntad de Dios. No faltó nada, menos mal. Estaba predestinado que no faltara. Entonces, depende de la elección de que nosotros cumplamos con ciertas condiciones, o sea, obras, No, no. Pero si hay gente que piensa que sí, hay que tener condiciones. ¿Cuál es la condición? Creer. Pero creer en qué momento se da, en la predestinación, en la elección, no, en el llamamiento, en qué momento se ejerce la fe. Porque la fe, ese es el problema. ¿En qué momento? ¿Un muerto puede tener fe para salvarse? No, no es así. necesita de Dios. Entonces siempre lo que estas doctrinas, o sea, lo que yo veo en las doctrinas de la Reforma, lo que siempre busca es la gloria de Dios, solideo gloria. Por eso que es la condición del ser humano está depravado, está muerto, su delito y su pecado. Y Dios tiene que salvarlo. Entonces la salvación siempre es de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hace? A través de Cristo, solo Cristo. ¿Cómo nos revela Cristo en las Escrituras? Solo Escritura. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Avanzamos un poquito más. La pregunta es, el asunto es, la controversia es, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Acá hubiera puesto en plural, ¿no? ¿Cómo respondamos esta pregunta? La respuesta que tengamos revelará si nuestra perspectiva de la predestinación es reformada o arminiana. ¿Se entiende? Si usted dice que la base de que Dios elige por la fe de la persona es arminiano, Ujú. porque la fe es una obra, es un acto, o sea, algo bueno, decidí bien. Y si usted decide no, es por la gracia de Dios, usted reformado. Listo, dice. Si usted dice que requiere ciertas condiciones, o sea, usted tiene el libre albedrío y usted decide, entonces usted está haciendo un acto de salvación, entonces usted toma una decisión, es arminiano, en su esfuerzo, en su entendimiento, en su deseo de querer acercarse a Dios, entonces es arminiano. Pero si usted depende de la gracia de Dios y estaba muerto, entonces si usted responde así, que, que, que depende enteramente de la voluntad de Dios, entonces usted es reformado. Muy bien. Entonces, ¿qué piensan los reformados? ¿No? De lo ¿qué son reformados? Viene de la Iglesia de la Reforma, ¿no? No es muy complicado. ¿Y qué creen los reformados? La elección incondicional. Ese es uno de los puntos del calvinismo, ¿no? Se habla de los 5 puntos del calvinismo. Uno de ellos es elección incondicional. Dios nos elige sin condición. Los reformados creemos que la elección de Dios es totalmente incondicional. No hay ninguna condición previa para que seamos elegidos por Dios para salvación. No hay ni una condición. ¿Por qué? ¿Por qué Julio piensa que no hay ninguna condición?
para ser elegidos? Bueno, entonces porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos, ¿no? De la gloria de Ah, Dios. o sea, El cuál es la llamado, condición? No hay ninguna condición previa. ¿Por Es qué? porque, Porque es que está muerto, pues. Nuestra condición es sí es muerto, ¿no? Muerto no funciona, entonces para que seamos elegidos por Dios. O sea, tú estás muerto, entonces entre todos los muertos, ¿a qué muertito el Señor dirá? A ver, este está más fuerte, me sirve más. ¿Cómo elige? Ese es el problema del arminianismo, que hay alguien que tiene algo dentro y superior, espiritualmente superior al resto, y toma una decisión y toma una buena decisión y elige a Cristo, ahí es salvo. Ya, entendemos que no. Entonces, muy bien. ¿Qué piensan los arminianos? Elección condicional, por favor, eso tiene que quedar claro, porque a veces he conversado con algunos que piensan que como, tienen arminianismo y yo digo, no somos arminianos. No, sí, viene de eso, porque condicionan la elección. Entonces, las personas son elegidas. A ver, hermano Javier, ayúdame a leer, porque ya estoy ya sin voz. las personas son elegidas por Dios si cumplen ciertos requisitos. Eso es lo que dicen los arminianos, ¿ah? Líneas, Por si líneas, acaso, sí. ¿no? Elección condicional. ¿Cumplen requisitos? Sí. Julio, la segunda. dice, afirman que Dios eligió en base al conocimiento previo que Él tiene del futuro, incluyendo las acciones y Ya. respuestas. Eso es lo que afirman, ¿no? Adrián, ¿estás ahí? Adrián, Sí, profesor. por favor, lee la que viene. Sí, sí, profesor. Profesor, ¿me Sí, escucha? lee. Ya, Sí, los armenianos. Elección No, condicional. no, no. La tercera. Dios vio. Ok. Dios vio de antemano quién le respondería adecuadamente al Evangelio y a este eligió. Ya. Eso es lo que dicen los arminianos, que Dios vio de antemano quiénes responderían adecuadamente al Evangelio. A eso se eligió. Mm, Cerrado, ¿no? no, pues, pero Claro. esa es la doctrina de la condicional, la condición. O sea, el hombre toma una buena decisión. No, pues, la salvación es de Dios, estamos muertos. La elección, Hermano Javier, lee la la elección. elección de Dios depende de la condición de que yo crea, O sea, la fe. la fe. Claro, para poder creer en la palabra de Dios y salvarte, necesitas fe. Sí, los reformados creemos definitivamente en la fe, pero ¿en qué momento viene la fe? Si estamos muertos, no hay fe. Ellos dicen, sí, tiene fe, ejércele la fe. Entonces, esa es una condición. Tu fe te salva. La fe Fe en la viene fe. después. ¿En qué momento? Después que ha sido predestinado, Dios lo ha elegido y después que lo ha elegido, Dios lo llama. Ahí vamos a ver después un cuadrito en la próxima. Eso, pero quiero que quede claro el tema de los arminianos. Ah, Julio, sí. prende tu Como micro. Él, como, Como él. como Él sabe de antemano que voy a creer, entonces me elige. Entonces, hay una condición que Ujú. Dios ha visto, que esa persona cree. Pero ¿cómo va a ver que cree si está muerto? Para Dios está muerto. Dios ve a las personas y las ve como muertas. Sí, o sea, sí sabe que camina, hace todo, sabe todo, pero espiritualmente está muerto. Entonces, no hay fe, pues. No tiene que creer. Pero ellos dicen que así, ¿no? Bueno, hermano Vamos. Adrián, lee el último, por favor. Dios predestina. Dios predestina a los que él sabe de antemano que responderán positivamente a su llamado. ¿No? O sea, no solamente que Dios llama a los que cree que Él ya vio que creen, por eso que los llama, ¿no? Aparte que creen, Él sabe que van a decir que sí, o sea, van a responder positivamente a su llamado, ¿no? ¿Cómo un Ujú, muerto puede hacer eso? claro. Ya. A ver, eh,
Vamos a ver un poquito esto, ¿ya? Hermano Javier, lea, por favor. Ya, Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Listo. Entonces, esto es significativo, este texto, ¿ah? Esto vamos a estudiarlo con más profundidad. Entonces, Dios predestinó para salvación, según los arminianos, aquellos que había conocido de antemano. El tema es entender qué cosa es conocido. ¿Significa que Dios predestinó a aquellos que él sabía de antemano que habían de creer en Cristo? Porque dice que los ha conocido. Como los ha conocido que van a creer. Ah, este va a creer, ¿no? Julio creo que va a creer. Tiene cara de que es evangélico y va a estar en su iglesia. Antes, como lo veo, ya, a este lo elijo. Pero la Biblia dice que estaba muerto. Entonces, ¿qué significa este conocido? ¿Significa que Dios predestinó a aquellos que él sabía de antemano que había de creer en Cristo? Muy bien, hasta ahí vamos a llegar y ahí viene justamente el tema de la tarea. ¿La tarea en qué consiste? Van a escribir una tarea sobre la predestinación y la elección. Una hoja para predestinación y una hoja para elección. Ahora, ¿qué es lo que buscamos en el trabajo? Es que ustedes, o sea, establezcan la doctrina, lo escriban, ¿no? Exactamente como dice el texto. Son dos textos nada más, Efesios y Romanos, ¿sí? Principalmente. Ustedes van a escribir eso, como que van a explicarlo a su iglesia, ¿ya? No lo hagan muy técnico, pero tampoco muy simple, porque es un poco complicado el tema de la predestinación, pero debemos saberlo, porque es una doctrina hermosa, es una doctrina donde me revela que Dios, antes de todo, él tiene un plan, es un Dios ordenado, es un Dios que tiene en control absolutamente todas las cosas. Y si Él me ha llamado, la buena obra que Él ha empezado, la va a terminar. Y yo no tengo que dudar. ¿Y qué me hace creer que eso va a pasar? La fe. La fe verdadera me hace creer que sí va a pasar lo que Dios dice. Y yo sigo adelante, me levanto, sigo adelante, me desanimo, sigo adelante. Cada mañana me levanto y sigo. Yo creo que Dios va a hacer. ¿Te das cuenta? O sea, son los efectos de esta doctrina tan hermosa de la predestinación. Que el problema es cuando decimos que Dios ha predestinado a algunos para salvación, entonces por efecto Dios ha predestinado a otros no para salvación. Entonces, ¿qué cosa sería? Condenación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los arminianos? No, es que Dios cómo va a determinar eso. Ese es el punto de la controversia. Pero si observamos, si hay gente que se ha perdido y está en el infierno. Por ejemplo, el ejemplo que Jesús habló dio la parábola de Lázaro, el mendigo y, no, el rico y Lázaro. El rico y Lázaro, ¿no? ¿El rico a dónde se va? Al lugar de tormento, dice. Al infierno. Y él quiere pasar al otro lado donde está Lázaro, ¿no? Y no se puede. Entonces, evidentemente, hay dos sitios. El seno de Abraham, el lugar donde está Dios, y el otro lado, el lugar alejado de Dios, el infierno. Y no hay comunicación. Y la forma, y es interesante que esa parábola, el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro, o manda a alguien para que le advierta a mi familia. ¿Y qué responde? Tiene a los profetas. O sea, los profetas, digamos, son las personas encargadas de hablar la palabra de Dios, arrepentidos que el reino de los cielos ha... O sea, ¿cómo es que Dios va a salvar? Ha establecido, ha predeterminado. Hay mejores formas en vez de que salgamos a evangelizar
hablar el evangelio, ¿habrá mejor forma? Tal vez, si manda un ángel que sale por si acaso, si los que no creen en Cristo se van al infierno. Uno mire eso, va a aceptar rápido, pero Dios ese no es el medio. El medio es a través de la predicación de la iglesia, ¿no? Entonces, ustedes hagan ese trabajo de la predestinación, ¿no? ¿Cómo es el tema de la elección? ¿Cómo se relaciona la elección? ¿Cómo se relaciona también el tema, el llamado? Porque ese texto de Romanos habla del llamado, ¿no? Y ustedes lean todo eso y ahí me escriben una hoja para, si es necesario, para predestinación y una hoja para el tema de la elección con su... Entonces, en la próxima clase ustedes deben saber eso. Esa es la tarea, me la tienen que enviar, ¿sí? Por favor, avisamos a todos los compañeros. Para la próxima semana me tienen que enviar esa tarea. Y la próxima semana vamos a tomar una evaluación, ¿sí? De lo que hemos tocado acá en la clase. Una evaluación simple. No es una evaluación descalificativa, sino es una evaluación que nos va a ayudar a recordar algunas cosas, ¿ya? Entonces, la próxima semana ya lo vemos, pero preparen la tarea. Y en la clase ahí, si nos alcanza el tiempo, tomamos un tiempo para responder, es un cuestionario, y si no, lo voy a enviar para que me lo devuelva. Entonces, eso sería la nota final, ¿sí? Creo que es un poco simple y va a entrar lo que nosotros estamos tratando acá en las clases. Pastor, no nos está poniendo los PDF. Sí, ahora voy a recopilarlo y para que no, y lo voy a enviar. Es que yo lo tengo en una sola. Quiero separarlas para que por clase sepan, ¿no? Cuál es cada una. Y esta semana hemos terminado la semana pasada un poco por el tema de la asamblea y el retiro de pastores que ha habido. Yo estaba encargado de dirigir, hacer eso. Recién he terminado de entregar informe, imagínate. Entonces, mañana en la mañana voy a ponerme a hacer y ahí lo envío, ¿ya? Pero si hay un material adicional, pastor, envíe nomás. Nosotros lo recibimos, pastor. Ya. No se quede con la bendición, por favor. Sí, sí, sí. Voy a, Claro. voy a acomodarlo nada más para poder enviar, Así porque nomás, pastor, envíelo. Ya nosotros ustedes lo arreglan, ¿no? vamos, claro. Sí, porque quería revisar si no hay una herejía, pues no va a ser que una herejía Ya. hay. Ya, eso Pues sí. ya es por interno. No, no, sino que se puede entender. Ya, hermanos, listo. Entonces, no se olviden, hay una tarea sobre la predestinación y elección y tienen que entregarlo máximo el próximo jueves. Listo. Terminamos con una palabra de oración. Hermano Julio, por favor, levanta una oración y para terminar. Amén. Agradecemos al Señor ahí. Gracias, Padre, por habernos permitido culminar una clase más, Señor, de este curso que estamos llevando. Gracias, Señor, por tu siervo, por tu hijo Antonio, Señor, por esa dedicación que pone, por la preparación. Sigue ayudándole y dándole sabiduría, Dios mío, para que siga dándose gracia en la enseñanza, Dios mío, y en la explicación. Y que nosotros también, Dios mío, podamos reflexionar, podamos conocer, y no solamente ponerlo en conocimiento, sino ponerlo en práctica también, Señor. Gracias te damos y que la próxima semana volvamos a reunirnos nuevamente para un curso más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones, pastor. Bueno, gracias, Dios hermanos. bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Descansen. Nos vemos. Amén.